اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Nosotros, si recuerdan, comenzamos con la primera parte de esta lección acerca del orden y la prueba de la existencia de Dios a través de la contemplación y la meditación y la reflexión en el orden del universo. Habíamos llegado al tema de las abejas. Continúa el texto de la Etna Misbah cuando dice: y más asombroso aún es que las abejas mieleras, así como las vacas y ovejas lecheras, producen más miel y leche que la que necesitan para su propia nutrición, y esto para que el hombre, esta criatura elegida y excepcional, se beneficie con ella. Si uno reflexiona sobre el tema de la cantidad de miel, por ejemplo, que producen las abejas mieleras, lo lógico es que uno, por ejemplo, si no existiera este sistema, si no existiera este orden y este equilibrio en el universo, y todo fuera producto de la casualidad, ¿por qué una abeja va a hacer, por ejemplo, kilos y kilos de miel durante toda su vida, cuando ella misma necesita quizá pequeñas porciones para su propia alimentación? Entonces, el hecho de que exista una cantidad mayor a su propia producción, a su propio consumo, es obviamente una prueba que argumenta de que hay un objetivo detrás de todo eso, y es justamente la existencia de Dios, que propone que estos animales, como por ejemplo las vacas lecheras y muchos otros animales que producen alimentación para los hombres, lo hagan en pro de poder estar al servicio del hombre y que el hombre pueda consumir de sus productos. Pero el hombre desagradecido niega y desconoce al provisor de esas conocidas mercedes, los favores de Dios. Discute con él y se le oponen. El mismo tema habla sobre el ser humano y el cuerpo humano. En el mismo cuerpo humano se ven señales aún más sorprendentes de su sabiduría y prudencia. La composición general del cuerpo y los órganos, su armonía y la correspondencia de cada parte con el conjunto. Su composición por parte de millones de células vivas especializadas en cada órgano, a pesar de haber surgido de una única célula madre, la composición de cada célula y sus elementos necesarios provistos en una relación definida, el establecimiento de cada miembro y órgano en el lugar más adecuado con sus respectivos movimientos y finalidades, como por ejemplo la absorción del oxígeno del aire por parte de los pulmones, su transporte a todo el organismo por parte de los glóbulos rojos de la sangre. Si uno se pone a pensar la complejidad de la vida humana, ¿cómo es que el ser humano en su cuerpo, solamente en su cuerpo, sin tomar en cuenta, digamos, la psicología, ni tomar en cuenta su espíritu, solo vemos el tema corporal, cómo es que funciona cuando se tratan de millones de células que crean centenas de sistemas para poder manejar este cuerpo humano? ¿Cómo es que se ponen de acuerdo, digamos, cada órgano con cada parte, con cada nervio, con cada vena, con cada arteria, con cada glóbulo rojo para que esto funcione de la manera que funciona? Solamente el tema del oxígeno, si uno se pone a pensar. La precisión en las medidas del universo frente a la realidad de la vida humana. O sea, ¿cómo es posible la vida humana si el oxígeno, por ejemplo, no existiera? Si las distancias entre planeta y planeta, entre el Sol y la Tierra, entre la Luna y el Sol, entre la Luna y la Tierra, diferirían, por ejemplo, en milímetros, ¿qué sería de la vida humana? Las temperaturas, por ejemplo, si disminuyen o, por ejemplo, si crecen. Cada cuestión, el tema de la vida y la muerte de la naturaleza, en las distintas estaciones, la primavera y el otoño que hablamos anteriormente, y la forma en que el ser humano se adecua a esta nueva situación, a estas nuevas condiciones, el efecto que tiene el clima en el ser humano, cada cuestión está obviamente administrada por el Señor del universo, que es Dios. Dice: la producción de azúcar en la cantidad requerida por medio del hígado, la reconstitución de los tejidos dañados mediante la creación de nuevas células, la lucha contra los microbios y bacterias patógenas por medio de los glóbulos blancos, la secreción de diferentes hormonas a partir de distintas glándulas que desempeñan importantísimas funciones en toda la regulación bioquímica del organismo. Todos estos son signos suyos. Obviamente, como no es un libro de ciencia, el autor
recomienda que si uno quiere profundizar en este tema de la meditación acerca de la perfección del ser humano y su sistema, que lo haga a través de libros científicos. Esto simplemente es una pequeña introducción. Ese maravilloso y sorprendente sistema que es el cuerpo humano, cuyos secretos no han podido hasta ahora descifrarse, salvo en una insignificante proporción, pese a que se abocaron a su estudio millares de sabios durante siglos. ¿Por quién fue creado? Cada célula es un minúsculo sistema integrado que posee una finalidad dada. Un conjunto de células colaboran en la constitución de un sistema más grande aún, un órgano también dotado de un objetivo preciso, y el conjunto de los distintos órganos conforman a su vez un sistema general con una finalidad propia, que es el cuerpo. Pero la obra no termina allí, sino que innumerables sistemas de seres vivos e inanimados conforman un gran sistema de infinitas dimensiones, llamado mundo natural, que está gobernado por una única guía sabia y prudente que le concede una armonía y orden perfectos. No solo esto nos lleva a la reflexión para poder probar la existencia de un ordenador, sino además la existencia de un ordenador único, o sea, de un solo ordenador. ¿Por qué? Porque el sistema está basado en un orden único. El Corán dice que si hubiera más de un ordenador, más que un Dios, entonces sería imposible que exista una sola ley para la naturaleza. Dice, se corrompería, laukana fihima alihatan illallah, la fasadata, dice el Corán. Si hubiera más que un Dios, entonces cada Dios tendría su propio sistema, su propio orden, su propio gobierno, su propia administración y su propio señorío, por lo que sería imposible que se pongan de acuerdo para armar una única ley que gobierna el universo. Dice el Corán, por cierto que Dios es quien hace germinar las plantas, las graníferas y las nucleadas. Él hace surgir lo vivo de lo muerto y extrae lo muerto de lo vivo. Este es Dios, ¿cómo podéis pues negarlo? Finaliza diciendo, resulta obvio que cuanto más se desarrolla la ciencia y se amplía el horizonte del conocimiento humano, más y nuevos misterios y secretos naturales aparecen para desafiar a la estrechamente humana, como signos elocuentes de la infinita sabiduría del Creador. Observar y meditar en estos fenómenos simples presentes por doquier y en los signos claros que encierran es suficiente prueba para los corazones puros. Por eso el Corán, cuando hace hincapié en la reflexión, es justamente para poder tomar esa enseñanza de cada uno de estos puntos que Dios nos muestra en las criaturas. Solo esta última parte, cuando dice el Corán, Él hace surgir lo vivo de lo muerto y extrae lo muerto de lo vivo, solo es un milagro que hasta ahora la ciencia no ha podido descubrir. Hasta hoy los científicos no conocen el secreto de la vida. O sea, es posible que químicamente sepan cuál es el fenómeno que ocurre, pero no pueden crear vida. Es decir, si los mismos elementos que existen en un ser vivo para ser vivo son establecidos por un científico en un laboratorio, por ejemplo, y trata de que biológicamente pueda funcionar esa, unión de elementos químicos, es imposible que de ahí pueda crear la vida como vida, a no ser que sea a través de un proceso oculto que es justamente el proceso de la creación de vida de Dios. Por eso hasta ahora no se entiende la vida de dónde sale, cuál es el origen de la vida. Por eso aún la ciencia no entiende cómo puede ser un universo que nace como muerto, aparece como muerto, se crea como muerto, o sea, inerte, que de repente se transforme en un universo donde da vida y donde da posibilidad de vivir a otros seres vivos. O sea, ¿cómo puede ser que de un Big Bang, por ejemplo, que es el origen del universo o de este mundo material, de repente de algo que no tiene vida nazca la vida? Eso es imposible poder comprobarlo hasta ahora científicamente. Ese es el milagro de Dios y a eso invitamos, a la reflexión en el milagro de Dios que cotidianamente podemos ver a través de sus creaciones. La próxima vez, inshallah, estaremos hablando del monoteísmo, que es la primera característica que debemos probar en el ser de Dios luego de haber sido probado la existencia de Dios. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.